Y vamos a sumar, agradecemos mucho a Milva Carlino, politóloga, docente investigadora de nuestra universidad, este tiempito para charlar. Sabemos que está recuperándose de una gripe, por eso no la veníamos escuchando en estos días, pero más que necesaria para analizar un poco esta coyuntura. Milva, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alicia. Un gusto estar en contacto con vos. ¿Ya estás mejor, un poquito mejor? Sí, ya estoy un poco mejor, pero bueno, estos cambios de tiempo complican un poco estos estados gripales, ¿no? Pero bueno, ya vamos mejorando. Ni que hablar estos tiempos políticos, digamos. Además los tiempos políticos que, bueno, terminamos de analizar el escenario de las elecciones con los datos electorales y se mueve permanentemente el tablero. Entonces estamos todo el tiempo intentando hacer las lecturas correspondientes y además en el medio un proceso de campaña hacia el balotaje, ¿no? Así que Sí. tratando de entender qué nos dejaron estos resultados de las elecciones. Son como muchos escenarios, ¿no? Por ahí podríamos arrancar por esto que decís, los datos, porque hoy justamente se difundieron los datos del escrutinio definitivo en la provincia y ¿qué están mirando ustedes? ¿Qué deja esa foto de Milei ganando otra vez en Misiones en la presidencial, Unión por la Patria o la Renovación en segundo lugar y después Juntos por el Cambio para los primeros espacios? Bueno, situándonos específicamente en el contexto de la provincia de Misiones, lo que vimos fue un incremento en la participación electoral con respecto a lo que fueron las PASO y la elección general del domingo pasado. Habíamos tenido ya un resultado electoral muy bueno a favor de Javier Milei en la provincia, en las PASO. Hubo un crecimiento, te diría, muy notorio, muy significativo, que creo que eso se explica por varios factores, ¿no? Sergio Massa en la provincia achicó bastante la diferencia que le había sacado Javier Milei en el turno de las PASO, pero no logró revertir el resultado, cosa que sí sucedió en otras provincias de la Argentina, ¿no? Este es un dato que sin duda llama la atención. Se explica fundamentalmente porque hubo una presencia de lo que se denomina como el aparato más fuerte en cuanto a la movilización, porque bueno, esta es la elección que distribuye poder, es la elección que efectivamente distribuye bancas, y la renovación ponía en juego bancas importantes, sobre todo para el contexto político que se viene, ¿no? Sobre todo para la Argentina que se viene. Así que en ese sentido, si miramos, digamos, las bancas que puso en juego y el resultado del domingo, la Renovación hizo una muy buena elección en términos de cantidad de bancas que retiene, porque retiene las dos bancas por mayoría en el Senado, y la cantidad de bancas en diputados que obtiene, porque se queda con 4 bancas y una que le corresponde al Frente Juntos por el Cambio. El libertario, no recordemos que el candidato libertario Javier Milei no tenía representantes para la categoría de legisladores, y eso explica en buena parte el gran porcentaje de voto en blanco para legisladores provinciales en la provincia de Misiones. Un 46% de voto en blanco en la categoría de senadores y diputados nacionales. Así que eso es histórico, digamos, ¿no? Uno puede... Es histórico y que tiene mucho que ver con el efecto arrastre que tiene la categoría de el presidente y el vicepresidente, que es digamos la disputa más importante por el poder en una elección presidencial, ¿no? Los ejecutivos nacionales. Que terminan sin duda generando como ese efecto arrastre, y por eso también es importante mencionar esta estrategia, digamos, del Frente Renovador de ir aliado con la candidatura de Sergio Massa en esta elección, ¿no? Eso le permitió mantener, digamos, esa representación en el Senado por la mayoría, y estos 3 diputados nacionales que van a empezar a
ser parte de la Cámara Baja a partir del 10 de diciembre. A mí me parece que si consideramos lo que fueron las elecciones previas, donde la Renovación iba con su boleta corta, corría mucho riesgo de perder esa representación. Así que fue una estrategia política que sin dudas, bueno, terminó dando sus frutos. Además fue como una estrategia que además le sirvió para, de alguna manera, desarmar lo que fue el Frente de Todos acá, digamos, ¿no? Exactamente, porque fue también una manera de liderar todo el proceso y por otro lado también en gran, digamos, hubo todo una centralidad política muy fuerte de la Renovación nuevamente al estar aliados a la categoría presidencial de Unión por la Patria. Creo que también hay que resaltar que Juntos por el Cambio ha hecho una muy mala elección en la provincia, sobre todo si consideramos el resultado que obtuvieron en las PASO, lo redujo casi a la mitad en lo que fueron estas generales, pero que no obstante, bueno, mantienen senador por la minoría, en el caso de la banca de Martín Berlin, y un diputado también que logran incorporar, en gran parte por la ausencia de candidatos de La Libertad Avanza en Misiones. O sea, ahí como otro más, hubiera sido el escenario, otro hubiera sido el escenario, ¿no? Ahí hay como más preguntas, ¿no? Porque de hace, no sé, 4 años que se pensaba que Juntos por el Cambio podría ser una elección, una alternativa real de gobierno en la provincia de Misiones, inclusive en Posadas en algún momento, a esta elección, o sea, hay mucho para preguntarse ahí, ¿no? Sí, hay mucho para preguntarse y hay una migración muy fuerte, si se quiere, porque fíjate vos que La Libertad Avanza tiene sus núcleos de base electoral en Misiones, en los grandes centros urbanos, donde antes era Cambiemos o Juntos por el Cambio, quien tenía ese rol como más protagónico, ¿no? Hablamos de Posadas, Oberá, El Dorado, Puerto Iguazú, Apóstoles, Alem, digamos, en todos estos lugares La Libertad Avanza se vuelve a ganar, digamos, en la categoría de presidente. Luego, sí, por supuesto que vemos que otros municipios se logró revertir, eso también hay que mencionarlo, digamos, Sergio Massa logra, digamos, dar vuelta, o sea, municipios que antes estaban pintados de violeta terminaron pintados de azul, pero en estos grandes centros urbanos sacó mucha ventaja. Y ese era un electorado que anteriormente o tradicionalmente acompañaba más a Cambiemos, ¿no? En las elecciones nacionales. Así que, sin dudas, que al analizar más de un modo más fino los datos, podemos encontrar, digamos, esa migración de apoyos de lo que era Cambiemos hacia La Libertad Avanza. Milva, ¿y qué ves para de acá en adelante? Porque pasaron tantas cosas pero de acá al 19, ¿qué crees que va a pasar? Mira, es una pregunta que me encantaría tener más precisiones para poder responderte, pero lo que sí te puedo decir es un poco de cómo un resultado electoral como el del pasado domingo terminó reorganizando absolutamente el escenario de competencia política, ¿no? Porque a partir de la conferencia de Patricia Bullrich con Luis Petri, los dos candidatos de la fórmula de Juntos por el Cambio, se movió el tablero político que realmente está en mucha dificultad de continuidad Juntos por el Cambio en tanto actor político nacional, cuando fue un actor clave, ¿no?, para comprender la historia de los últimos años de la Argentina. Un radicalismo que ya expresó su negación, digamos, a acompañar esta fórmula de Milei Villarroel en el esquema del balotaje. Te diría que
es un escenario con mucho dinamismo y que todavía no terminamos de ver los efectos totales, ¿no? Un liderazgo de Mauricio Macri dentro del PRO, porque que marcó, digamos, esta línea de más natural, de alianza más natural, si se quiere, con el espacio de Milei. Él, de hecho, ha tenido una posición muy ambigua a lo largo de toda la campaña electoral de Patricia Bullrich, y de alguna manera esto termina acomodando el tablero a un polo mucho más de ultraderecha, si se quiere, con los radicales en el medio haciendo más de árbitro en este nuevo escenario, y por otro lado, digamos, otro polo más de centro izquierda o más de peronismo, a través de la figura de Sergio Massa. Creo que todavía no terminamos de ver todos los reacomodamientos dentro del tablero, y más allá de lo que diga la dirigencia política, la ciudadanía observa y hace sus propias evaluaciones, ¿no? Sin duda que un escenario de balotaje reduce las opciones electorales solamente a dos, así que es entre Javier Milei y Sergio Massa que se va a definir, digamos, el próximo presidente de la Argentina, y la clave va a estar qué sucede con ese electorado que acompañó a Patricia Bullrich, que acompañó también a Juan Schiaretti, que acompañó a Miriam Bregman, porque, digamos, es ahí donde va a estar significativamente la clave como para entender cómo se van a reconfigurar las preferencias electorales de cara al balotaje. Así que te diría, Alicia, que es un escenario todavía abierto, si bien hay mediciones que ya se están haciendo, que dan una leve inclinación a favor de Sergio Massa, con un importante núcleo de electores que votaría en blanco, y que su primera preferencia fue Patricia Bullrich. Yo creo que hay que ir esperando las distintas acciones que se van a ir dando, porque también te diría que cualquier acción, error que se cometa, va a ir en detrimento de uno y a favor del otro, ¿no? Esto es además un electorado un que ejercicio está de suma cero, ¿no? un electorado que está como hastiado también, ¿no? Que habría que ver después cómo traduce esa bronca, ese enojo el 19, ¿no? Porque hay gente que después de la puesta en escena en esta campaña y de repente este escenario, viste que es como también es interesante ver cómo lo canaliza. Sí, y también ojo con, o sea, hay que observar con mucha cautela el quiebre de la propia base electoral de Javier Milei, que lo acompañó hasta ahora con ese discurso fuertemente anticasta, y que de alguna manera ve traicionar un poco ese primer principio de no transar con la casta en este nuevo escenario, más allá de que se evalúa el pragmatismo o la necesidad que un escenario de balotaje genera, y la necesidad de salir a captar obviamente otro tipo de electorado. El tema es cómo, ¿no? Cómo se hace esa captación, porque una cosa es intentarse conquistar o seducir ese electorado a través de la campaña, y otra cosa es hacerlo a través de acuerdos dirigenciales. Y eso la ciudadanía también lo evalúa. Así que sin dudas que es un escenario todavía abierto, Alicia, y te diría, hay colegas que están trabajando a todo vapor en este momento, tratando de hacer las mediciones. Sí, y además, como te digo, cualquier error que se cometa por parte de cualquiera de los candidatos es leído y es procesado por el sistema político y por la propia ciudadanía, que luego hace su evaluación más allá de lo que hagan los propios dirigentes políticos. Totalmente. Milva, mil gracias, y te despido y te agradezco porque sabemos que hay un recreo con tus estudiantes para charlar un ratito, así que mil gracias. Bueno, gracias a vos por la comunicación, Alicia. Sí, seguimos en la clase en la Universidad Pública. Dale, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Extendimos el recreo de los estudiantes de Milva, que está en plena clase. Milva Carlino, politóloga, docente.